Si yo te voy a dar estrategias a ti de cómo desbloquear el éxito y te puedo dar tips y podemos entrar aquí en una clase donde tú te vas a sentar y vas a anotar y vas a empezar a escribir en una libreta. Pero ¿qué es lo que bloquea que las cosas se materialicen y sucedan? Y yo me imagino que todos nos hemos hecho esa pregunta. De hecho, yo era una persona que tenía bloqueado mi éxito. Yo lo tenía bloqueado. Entonces, antes de yo entrar en estrategia, tengo que entrar en testimonio. Yo tenía bloqueado mi éxito. Yo llegué a pensar, fui de ese remanente de personas que llegué a pensar que el éxito no estaba destinado, bueno, el éxito que yo tenía considerado como éxito, porque eso es algo bien importante. El éxito que yo tenía considerado como éxito no estaba destinado para una persona como yo. Yo tenía considerado como éxito el, el vivir una vida de abundancia, el viajar por el mundo entero, en ser dueña de, de negocios, en ser una persona, ¿cómo se digo? De renombre. Y yo veía todo eso en otras personas y yo decía, wow, qué espectacular. Pero yo pensaba que ese diseño no estaba asignado para mí. Y empecé a acariciar o a romantizar mis traumas del pasado, mis creencias limitantes, pero las normalicé. ¿Quiénes han sentido en algún momento así? Que se puedan identificar conmigo en este momento, que ven el éxito de otras personas y les inspira, pero no lo ven alcanzable, no ven que sea algo que ellos digan, esto es para mí. Trabajan y se esfuerzan por el día a día y dicen, yo me conformo con vivir para darle un plato de comida a mi familia, pagar ciertos biles, pero yo no sé si hay algo más para mi vida. ¿Quiénes se han sentido así? ¿Quiénes se han podido identificar con mis palabras? Se han tirado en el sofá a pensar, se han tirado en la cama a llorar y le han dicho, Señor, ¿qué hay para mí? O sea, ¿qué propósito tú tienes para mi vida, para mi familia? Porque es como una sensación de que tú sabes que sí hay algo más, pero no sabes cómo verlo, ¿me entienden? Es como que, ¿cómo lo veo? Y hay cosas que Dios tuvo que trabajar conmigo para hacerme entender que el tiempo y la manera de trabajar de Él no es la mía y que mi cerebro tenía que ser completamente renovado. De hecho, científicamente, el cerebro es moldeado, ¿ok? Con decisiones de nosotros. Nosotros decidimos, creemos, decidimos, hacemos y moldeamos nuestras creencias. En nuestro cerebro se moldea. Pues por eso es que la palabra dice que tenemos que ser renovados en nuestra mente, ¿cierto? Así que yo tomé una decisión muy importante, pero hubieron una serie de cosas que a lo mejor te voy a contar hoy que a lo mejor vas a conectar conmigo, ¿ok? Y voy a abrir aquí, porque yo soy una persona bien visual. Si yo te voy a hablar de algo, a mí me gusta que tú lo veas. ¿Quiénes son como yo? Que les gusta visualizar las cosas. Yo soy así. Y yo te quiero hablar del testimonio detrás del éxito. Construye una historia, ¿ok? Una historia que te permita a ti impactar, influir en la vida de los demás. Yo hoy te quiero ministrar con el tema de qué estás haciendo con tu historia. Muchas personas utilizan su pasado o lo que han vivido en el pasado como una excusa. Yo sané las memorias de mi pasado. No las usé como excusa. No quise ser más víctima que los demás. Comprendí que mi pasado no define mi futuro, mas las decisiones que tomo hoy sí. Dejé de ser víctima para poder ser protagonista de mi historia y tomar el control de mis emociones. En estas pequeñas imágenes que vas a ver aquí, me vas a ver en una etapa de high school donde este grupo de personas participaron una y otra vez en escenas de bullying donde yo era el centro de la burla. Y yo era la que estaba tomando esa foto. Y ahí estaban ellos. Muchos me acorralaban, salía de la escuela, a veces llorando,
Hubieron muchas escenas donde quise encajar con ese grupo y no encajé. Entre tanta burla. ¿Y quién les tomó la foto? Yo. En esta escena de esta aquí refleja que desde muy temprana edad me apasionaban las cosas de la iglesia y la obra misionera. Así que desde muy joven me iba como misionera y también me iba desde muy joven a predicar con mi papá, en el ministerio de mi papá, y a evangelizar. Y en esta imagen que ustedes ven aquí son de momentos en las iglesias, en los lugares donde iba, que yo cantaba y trataba de encajar en los ambientes, sin imaginar que iba a sufrir el celo ministerial, las críticas, la tiranía que existe dentro de los ambientes donde si ven que tú tienes un talento y un éxito, inmediatamente sientes ese contraataque, ¿no? Ese rechazo. Pues eso yo lo pasé también, ¿ok? Se escucha bajito. Déjame, espérate un momento. Yo sé lo que está pasando, denme un segundo. Y ahora, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bajito o me escuchan? ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Ay. Entonces, déjame ver, yo sé lo que está pasando. Hola, saludos. Yo sé que ahora se están conectando mucho, ya yo había empezado, anyway. Y entonces, déjame aquí, si puedo. Entonces, para continuar, en todas estas etapas de mi vida que yo estaba viviendo, yo podía victimizarme y arrastrar todo ese pasado conmigo. Aquí hay una escena de cuando yo estaba estudiando estética, y en esta escena donde yo estaba estudiando estética me recuerda que mi profesora de estética me dijo que delante de todo el mundo que yo nunca iba a lograr nada en la vida, que de hecho yo iba a terminar en una luz. Tú no vas a lograr nada. Yo estudié estética porque mi papá tenía fe en que yo de algo me podía graduar, porque para serle sincera traté de ir a la universidad, traté de estudiar educación musical y la profesora de canto me dijo: te equivocaste de carrera porque tú nunca vas a cantar. Me gradué de estética y maquillaje, pero mi profesora hizo esa sentencia sobre mí. Y tú dirás: diantre, esta muchacha estaba más salada. Me acuerdo que cuando fui a Nueva York a temprana edad, súper pequeña, jovencita, con mis hermanos, porque mi mamá estuvo en una crisis y tuvo que irse por un tiempo allá. Recuerdo que en la escuela, una de las profesoras me puso un gorro de burra y me puso en una esquina del salón cuando era muy joven. Creo que estaba en primer grado. Y no entendía mi bloqueo con el inglés. De hecho, mis hermanos hablan más inglés que yo fluido y hasta en eso yo recibí burlas porque yo trataba de hablar inglés, pero yo no lo hablaba igual que ellos y yo no sabía que yo tenía un bloqueo en mis emociones. Yo me creía bruta realmente. Yo me llegué a creer que yo era incapaz, que era bruta, que no tenía la capacidad, que nada me salía bien, porque pusieron muchas sentencias sobre mi vida. Tú estorbas, tú esto, tú no vas a lograr nada, tú no naciste para cantar, tú... Entonces era como que yo sentía que yo quería salir del túnel y siempre había un acorralamiento, ¿no? Pero Dios no me había permitido pasar por el túnel para victimizarme y quedarme ahí. Dios me había permitido vivir por ese trayecto para que hoy en día yo pudiera empatizar con la mayoría de las personas, para que hoy en día yo pudiera conectar con sus procesos y para que hoy en día yo te pueda decir a ti: ese no es tu destino final, eso no es lo que Dios ve de ti, eso no es lo que Dios ha destinado sobre tu vida. Así que tú tienes que sanar la memoria de tu pasado, porque tu pasado no define tu futuro. Pero si tomas decisiones basadas en tu pasado, sí puedes afectar tu futuro y tu presente. Así que una de las cosas que yo te voy a animar hoy a que tú construyas son los objetivos. Los objetivos te mantienen soñando despierto. Los objetivos te mantienen aún en medio de tu circunstancia, mirar más allá de tu circunstancia. Los objetivos, cuando se tienen claro con una fe activa, te enseñan disciplina, te impulsan a caminar día a día, nunca rendirte. Así que yo hice mi lista de objetivos. Yo comencé a ser mamá homeschool en un apartamento de 2 cuartos, un apartamento pequeño. Ahí comencé a soñar, ahí empecé a dedicarle el tiempo
completamente a desarrollar a mis hijas, a educarlas en tareas de la casa, a enseñarle la Biblia, juntamente con mi esposo. Mi esposo trabajaba demasiado, o sea, a veces mi esposo trabajaba tanto que a veces nosotros ni lo veíamos, de tanto que él trabajaba por nosotros. Él se entregaba tanto por nosotros, él estuvo tantos años en el diseño laboral, que hoy en día que él me ayude en otras facetas y que me dé un apoyo de otra manera, la gente lo ve diferente. Mira, él no está haciendo lo mismo que tú. Él trabajó casi toda nuestra vida de matrimonio para darnos lo mejor a nosotros. Él se esforzó de sol a sol, él nunca renegó, él aunque se sentía deprimido, nunca dejó de laborar, nunca dejó de proveernos a nuestra casa. Siempre fue un hombre que se entregó con corazón por nosotros. Mientras nosotras estábamos ahí, y yo estaba soñando despierta, tratando de buscar la manera de apoyarlo económicamente a él, tratando la manera de estar presente con mis hijas. Y en una ocasión yo recuerdo que las veía y las miraba y yo decía, Dios mío, yo tengo que tener los objetivos para el futuro de mi familia, ¿ok? Veo la foto y me trae recuerdos. Yo tengo gente aquí que son testigos porque vivieron este proceso conmigo. Como una de ellas está aquí escribiéndome en el chat. Y nos conocemos de muchísimos años. El detalle es que en esas escenas de mi vida, que yo te puedo decir que yo era feliz. Porque yo le decía al Señor, yo voy a ser fiel en lo poco. Si esta es la bendición que tú me has entregado todos estos años, y aquí he hecho mi nido, mi hogar, mi casa, yo te voy a honrar en lo poco. Y yo voy a empezar a identificar mis talentos. Y yo voy a empezar a escribir mis objetivos. Cuáles son mis metas, cuáles son, alinearlos a tu palabra, alinearlos a tus promesas y creer que tengo la capacidad en ti de poder alcanzarlo. Así que aprendí a ser fiel en lo poco. Si me tocaba ser mamá homeschool, era la mejor madre. Si me tocaba ser ama de casa, iba a ser la mejor ama de casa. Que mi esposo llegara, tuviera su comida lista, las nenas estuvieran bañaditas, la casa estuviera recogida. Esa sala que tú ves ahí, muchas veces me quebranté llorando delante de la presencia de Dios. Le hice mi lugar de oración. Ahí mismo era mi oficina donde hacía los emprendimientos de network marketing, donde me atrevía a soñar. Y yo le llamo a estas escenas del sofá a la tarima. Porque si tú te das cuenta, la gente dice, yo espero tener una casa grande para tener una casa linda. No, yo decía, yo tengo este apartamento, todavía mi casa no se me ha dado. Celebré que muchas amigas mías tuvieran sus casas. Fui a las casas de ellas, me emocionaba cuando compraban sus casas. Yo decía, Señor, yo sé que algún día tú tienes una casa para mí. Yo sé que algún día tú me vas a conceder esa bendición. Así que en ese apartamento fue que soñé, fue que me formé, fue que Dios estableció, fortaleció mi fe. Ahí empezaba yo a hacer mis pequeños videos, mis pequeños lives. La oficina estaba en una esquinita aquí del apartamento. Ahí tenía que bregar con los biles, tenía que manejar el equipo, tenía que ayudar a las nenas con el homeschool. Y en ese lugar dije, Señor, yo voy a ser fiel en lo poco. Yo voy a ser fiel en lo poco. Yo voy a agradecer en lo que tú me has entregado. No sé cuándo llegue la promesa, no sé cuándo llegue mi tierra prometida, pero en el desierto voy a ser fiel. En el proceso voy a ser fiel. Yo sé que existe una bendición para mí y yo voy a saber esperar en tu tiempo, Kairos. Pero mientras tanto me voy a capacitar, me voy a formar, voy a estudiar, voy a prepararme, voy a identificar todos los talentos que yo tengo, los voy a monetizar, me voy a desgastar para ti. Así que aprendí a ser fiel en lo poco y en ese apartamento empezamos a abrir un ministerio en donde en la piscina del complejo bautizábamos a las personas que venían nuevas a los pies de Cristo. Ahí mismo orábamos, ahí mismo hacíamos la Santa Cena, ahí mismo ministrábamos hasta que el Señor nos permitió rentar un local y toda esa gente moverla para un local y empezar a pastorear antes de la pandemia. Y en Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. O sea, cuando tenga abundancia, también va a ser fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en la abundancia será injusto.
Así que el problema no es tener, el problema es dónde está tu corazón. Donde está tu riqueza, está tu corazón. Por eso la palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él emana la vida. Hay personas que se descuidan en el camino y olvidan, Lucas 16:10, olvidan de dónde Dios los sacó. Y yo tengo bien presente de dónde Dios me sacó y mi proceso. ¿Ok? Mientras esperaba en la promesa, aprendí a honrar a Dios con lo que Él me había entregado. Y no darle de mí lo menos, le di lo máximo. Porque la palabra del Señor dice, haced todo como si fuera para Dios y no para los hombres. Así que aprendí a monetizar mis talentos y a darle valor. Así que hice certificaciones, adicional a lo que me había graduado de estética y maquillaje. Seguí perfeccionándome y en ese apartamento de 2 cuartos, ese apartamentito pequeño, empecé a hacer talleres de maquillaje. Hubieron personas que me dijeron, ¿sabes qué? Nadie te va a ir a esos talleres de maquillaje porque sinceramente hay personas que maquillan mejor que tú. Y los talleres de maquillaje lo hacía con espacio limitado de 10 a 15 personas y siempre se llenó. Siempre se llenó, siempre Dios me respaldó. Yo me iba a los cumpleaños y me ponía a maquillar a los niños, me ponía a hacer monería a los nenes, cantarle, maquillarle los rostros y monetizaba eso. Y hacía fotografía y lo monetizaba. Seguía tomando certificaciones online para perfeccionar mis talentos. Hice lazos y aprendí a hacer lazos y vendía mis lazos para generar ingresos adicionales. Hacía maquillaje adicionales para personas, prestaba mis servicios. Que tenía miedo por dentro, que en algún momento esos pensamientos venían a donde mí. Sí, porque el temor siempre va a estar ahí, pero el temor no puede controlarte. En algún momento dado pensamos que el temor lo vamos a completamente eliminar de nuestras vidas y no es así. Tú tienes que aprender a caminar y a entender que él no te domina aunque esté ahí. Y sí, cuando llegué a maquillar tenía miedo que el maquillaje no me fuera a quedar bien. ¿Pero por qué? Por las ideas por lo que la gente decía. Cuando iba a cantar tenía miedo no hacerlo bien por lo que la gente me decía, por lo que me dijo aquella profesora. Nunca vas a llegar a cantar y nunca dejé de hacerlo. Todo el momento, cuando estaba dando las clases de maquillaje que me botaba, venían esas bombas de mi evento y si no te queda bien y si a la gente no le gusta y todo el mundo le encantaba. Entonces nunca alimenté mis miedos. Nunca alimenté mis debilidades, yo las enfrentaba. Mientras más te capacitas, más accionas, mientras más te enfocas en algo, te expandes, ¿ok? Así que yo no me detuve a llenar una libreta y no accionarme. Yo comencé a caminar en el proceso, a caminar en pos de mi promesa, a entender que mi destino, yo iba a llegar a él si yo no me detenía. A esa promesa que Dios tenía para mí. Y Dios comenzó a desatar sorpresa. Yo fui reportera para una televisión cristiana. Saqué 5 sencillos musicales y tengo videos musicales en mi canal de YouTube y también tengo en iTunes, en Amazon, tengo mi música. También trabajé en la televisión en Telemundo y estuve con artistas como Olga Tañón, Chiqui Baby, Luis Fonsi, tuve Lucero, tuve la oportunidad de trabajar en la televisión. Mientras tanto estuve en muchas redes de mercadeo. Aquí les muestro algunas de las que yo trabajé, algunas 3 años, otras 2 años, otras trabajé 1 año y medio, algunas logré rangos de 2 rangos, en otras logré 4 rangos, ¿ok? Hasta que obviamente cuando llega esta oportunidad a mis manos, después de haber tenido mi trayectoria, después de haber vivido muchas experiencias, de nunca haberme detenido, de monetizar mis talentos, de caminar en fe, de ser fiel en lo poco. Obviamente con el tema de antes de la pandemia ya nosotros habíamos entregado la iglesia local, pero no dejábamos de predicar en las redes sociales y ministrar la obra misionera. Siempre eso se mantuvo. Pero una de las cosas que yo aprendí cuando tú tienes una partida, mi papá fue mi pastor, mi pilar, mi mejor amigo, mi compañero de viaje, el que me formó, el que me enseñó. De él yo aprendí tantas cosas. Algo que yo aprendí cuando yo lo despedí, cuando yo me le acerqué, cuando yo me acuerdo que lo olí porque lo quería oler, porque quería recordar su olor, que yo me le pegué en su mejilla y yo le dije, papi, lo que tú comenzaste,
yo lo voy a terminar. Yo te voy a honrar, le dije. Yo voy a honrar tu memoria. Así que si has perdido un ser querido, honra la memoria de esa persona. Yo no creo que papi hubiera querido que yo estuviera deprimida todo el tiempo llorando. Él me quería ver progresar. El sueño de él, desde el día 1, cuando me apuntó en aquella academia de estética y maquillaje, era que él me decía, yo sé que tú vas a lograr algo en la vida. Yo sé que tú lo vas a conseguir. Cuando me llevaba a los viajes misioneros, cuando me impulsaba para cantar, cuando yo me aterraba de miedo, él me decía, tú vas a poder predicar tranquila, todo va a salir bien. Siempre creyó en mí. Y lo perdí en el camino, ¿verdad? Físicamente. Pero quise continuar su legado. Entonces la mejor manera que tú vas a poder honrar a la persona que más estuvo cuando tú estabas en tu proceso de crecimiento es continuar y terminar y culminar. Nunca rendirte, nunca detenerte. Que cada acción, como quien dice, de alguna forma honre a Dios, pero también honre la memoria de esa persona que tanto tú amas, que tanto te enseñó a luchar en la vida. Tenía clara la visión y la meta y los objetivos. Ya yo sabía lo que quería, ya yo sabía cuál era mi norte, ya yo tenía listado mis objetivos y mis objetivos siempre iban cambiando según mi crecimiento se daba. Si yo decía, quiero aprender esta destreza nueva, ya la aprendí, me ponía otra meta. Quiero lograr esto, ya lo logré, me ponía otra meta. Los objetivos siempre tienen que estar en el crecimiento de tu éxito, siempre. Tú no puedes decir, tengo este sueño y dejarlo ahí, engavetarlo. No, yo lo voy a trabajar y según lo voy desarrollando, lo voy cumpliendo, me pongo otra meta y otro reto. Así que me propuse un plan sin límites y yo dije, voy a trabajar hasta alcanzarlo. Yo no dije, déjame ver si me funciona. No, yo dije, voy a trabajar hasta que se me dé. No me importa cuántos lugares voy a tener que poner mesa. No me importa cuántos hogares voy a visitar. No me importa cuántas reuniones voy a tener que hacer. No me importa cuántas habilidades voy a tener que aprender. No me importa todo el tiempo que tenga que, pero yo voy a continuar hasta que se me dé. Y sabes que algo que te puede decir la gente que me llevan siguiendo por años, nunca me quité. Nunca brinqué de un lugar a otro. No me puse a explorar. No me puse a dejar que la gente me calentara el oído cuando yo me sentía en mi momento de fragilidad. Porque hay decisiones que son por emoción. Y hay personas que se mueven del lugar donde están porque se ven seducidos por la emoción de otros. Y ni siquiera le preguntan a Dios cuál es el propósito que Él tiene. Pero yo en mi proceso sabía que Dios tenía que enseñarme muchas etapas. Y las viví todas. Sé lo que es cuadrar un porcentaje, sé lo que es cuadrar un rango, sé lo que es que el rango se te caiga, sé lo que es que el equipo lo tenga que volver a rehacer, sé lo que es que tenga que volver a restaurar las cosas, sé lo que es que de momento sientas que el equipo se te dividió y seguir y no quitarte, sé lo que es retomar otra vez la visión y mantenerte, sé lo que es sentirte ignorada en el proceso, que tú dices no me contestan, nadie me habla, sé lo que es que me digan no me interesa, a mí no me hables de proyectos. Todo eso yo lo pasé, pero nunca me rendí. Siempre me mantuve ahí. Porque si tú no eres la persona que tiene fe en lo que estás haciendo, nadie lo va a tener. Y tú atraes lo que eres. Así que yo dije, no, yo voy a ser resiliente. Yo no me voy a rendir. Pero si tú te das cuenta, estos son acciones. No es una libreta llena de tareas. Estos son acciones reales. ¿Qué acciones estás haciendo tú para que tus propósitos se cumplan en el proyecto que tienes en la mano? ¿Qué talento tú estás monetizando? ¿Qué destrezas nuevas tú estás aprendiendo? Así que yo no lo hice desde la necesidad, yo lo hice desde el propósito, desde la pasión. ¿Tú estás trabajando desde la necesidad o estás trabajando desde la pasión? Yo lo hice desde el propósito, desde la pasión. Y por eso no me quité hasta alcanzarlo. Así que todo es posible. Compré mi primera casa, cambié de una oficina de la sala de mi casa, me moví a un cuarto completo, una casa completa, sal de mi carro,
Yo me acuerdo que lloramos esa primera noche. Yo decía, yo no puedo creer que esta sea nuestra casa. Mi esposo me miraba, yo lo miraba. Él se retiró, por fin ya estábamos juntos trabajando un proyecto en algo juntos. Se fue una temporada bien, bien especial, pero fue una transición también. Y entonces viene el tiempo de cosecha. Yo me recuerdo, me pude comprar otro carro, pero yo me recuerdo que hubieron muchas veces donde en aquel sofá yo dije, o en aquella cama recostada, yo dije, si algún día me permites influencia, Dios, yo no te quiero fallar. Yo quisiera estar frente a escenarios, yo quisiera estar frente a multitudes, pero no para vanagloriarme, sino para poder presentarle al mundo lo que tú has hecho conmigo. Yo quiero que la gente sepa la manera en cómo tú has obrado en mi vida. Y si la influencia me va a permitir hacer eso, dámela. No te pido fama, pero si me llegaras a dar fama, y la fama voy a poder usarla para que lleguen a ti, dámela, por favor. Y el Señor me permitió vivir tanto, estar en escenarios grandes, recibir reconocimientos. Y algo que yo aprendí, hago esta palabra mía, 1 Corintios 15:10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. El que nosotros pudiéramos lograr todo esto no fue por nuestras habilidades ni por nuestros talentos, fue por su favor y gracia, fue por su propósito, era porque Él tenía un plan con nosotros en nuestras vidas. Y yo le dije al Señor, enme aquí. El Señor nos concedió otra casa. Pero algo que yo te quiero decir antes que nada, hace 10 años atrás, 9 años para ser exacto, desde que tuvimos esta casa, esta segunda casa. La otra casa la está rentando mi hermano, todavía la preservamos, y tenemos esta casa, la que estoy viviendo hoy. Pero hace 9 años atrás, hace 10 para ser exacta, yo estaba en una urbanización de esta misma propiedad donde yo estoy viviendo, tomándome una sesión de fotos porque yo amaba esta urbanización, a mí me encantaba. Y mi apartamento de 2 cuartos es precisamente en esta misma calle, cruzando al otro lado donde están los complejos de apartamentos de las personas que son de bajos recursos. Esta zona donde yo vivo son personas clase media alta. Esta zona donde yo vivo. Y yo cada vez que cruzaba esta zona, yo decía, wow, algún día yo quisiera vivir acá. Cada vez que iba con mis hijas pequeñas a los supermercados, yo pasaba frente a un Lexus y yo decía, algún día yo tendré un Lexus. Y las nenas me veían que yo decía, en el nombre de Jesús, Señor, algún día yo tendré un Lexus. Y cuando en esta urbanización entré por primera vez fue porque me invitaron a un cumpleaños, a un evento creo que fue. Y yo estuve acá y yo entré a la urbanización y a mí me encantó. Y yo me hice una sesión de fotos en esta urbanización. Y yo me paré frente a una casa porque yo le decía a la fotógrafa, para ese tiempo yo no tenía casa todavía, yo le decía, retrátame enfrente de una casa con mi familia porque yo sé que Dios me va a dar mi casa. Pero yo no imaginé que 9 años después, bueno, para serte exacta, 10, Dios me iba a dar en la misma urbanización una casa. Fue en la misma urbanización donde me tomé la foto. El nombre de mi casa anterior es Champion, que es campeón. Y el nombre de esta urbanización de la calle es Champion también. O sea que no hay casualidades. ¿Por qué te cuento todo esto? Tú dirás, en serio, esta foto aquí donde todos nos tomamos la mano en plena calle, en esta misma urbanización. ¿Y qué te quiero decir con esto? Nosotros vivimos en el tiempo crono. Pero Dios se mueve en el tiempo kairos. Y el tiempo kairos significa que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios perfecto. Y yo sabía que existía un kairos. Y hay un kairos para ti. Hay un tiempo kairos para ti. Algo que aprendí es que no se trata de ti. Hacer este tipo de negocios, proyectos, generar ingresos, no se trata de ti. Yo sabía que a raíz de mis decisiones y de mi fe activa, muchas personas iban a poder ser bendecidas. Seguir sembrando en la obra misionera, seguir ayudando a orfanatos de niños, seguir sembrando en eventos, seguir ayudando a construir iglesias, y pues obviamente el impacto que ha generado en una organización completa de sobre 20,000 personas,
que muchas han cambiado su estatus económico, que muchos directores han contado sus testimonios. Ahí que tú te das cuenta que tu decisión de hoy puede cambiar en el futuro, ¿verdad? La vida de otro. Porque Dios puede usar tu milagro para producir milagro. Dios puede usar tu fe, tus acciones, tus determinaciones para generar impacto en la vida de los demás. Tú hoy estás abriendo camino. Y hay un remanente, hay una generación el cual Dios te va a permitir ser parte. Dios te va a permitir ser parte. Dios te va a permitir construir sueños con otros, unirte a los sueños de otros, vivir experiencias con otros. Así que esto no se trata de ti. Deja de pensar que esto es algo que se trata únicamente de ti. Así que yo quiero hacerte la siguiente pregunta hoy. ¿Ok? Mi pregunta es, tienes que tener claro, o sea, no, voy a primero a hablar y después te hago las preguntas. Tienes que tener claro lo que quieres. Enfocarte en tus talentos, en tus habilidades, sanar tu pasado, accionar y vivir cada etapa, ¿ok? Nunca rendirte hasta lograrlo. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿qué has hecho con tu historia? Con tus talentos y habilidades, ¿qué has hecho? ¿Sabes identificar cuál es tu propósito de vida? ¿Tienes claro cuáles son tus objetivos en la vida? Porque todo en la vida tiene objetivos. Tú no trabajas por trabajar, tú no sales de la calle por salir, no. Todo lo que tú haces tiene que tener un porqué, tiene que tener un objetivo, una meta clara. Tener un objetivo, una meta clara te va a permitir a no desviarte, a que la emoción no te gane, a que la desesperación no te desvíe. Porque el que sabe lo que quiere sabe para dónde va. Pero el propósito también te ayuda a entender hacia dónde te dirige, porque el que sabe de dónde vino, sabe hacia dónde va. Tú tienes que saber quién eres. Y la palabra del Señor dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El plan que Dios tiene para nosotros es buena, agradable y perfecta la voluntad que Él tiene para nosotros. Y dice la palabra del Señor que mis ojos están puestos en ti, yo te mostraré el camino que debes seguir. Mi confianza siempre estuvo en Él y he estado en Él y estará en Él. Yo sé que Él guía mis pasos. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar hoy para poder ver esas promesas cumplidas en el mañana? Las personas pueden olvidar todos los logros que tú hayas alcanzado, pero jamás olvidarán cómo les inspiraste y cómo les ministraste mientras estabas logrando todos esos logros. El éxito inspira a muchos, pero el testimonio transforma. Así que no te afanes, no te mates y no grites por un trofeo. Mejor pídele a Dios que te enseñe a vivir tu proceso y tu experiencia, porque eso realmente es lo que deja un legado en la vida de los demás. Eso es lo que realmente transforma las vidas. El día que yo no esté en este mundo, la gente de nada les sirve mis coronas ni mis trofeos, no les sirve de nada. ¿Cuántos rangos logré? ¿Qué alcancé? Eso no les sirve de nada. Pero si fui resiliente, si moneticé mis talentos, si ayudé a otros a crecer, si serví, si nunca me rendí, si fui una persona que representé a Dios en cada uno de mis pasos y si con mi historia logré impactar vidas, ese legado nunca muere, ese legado se mantiene vivo. Así que no te afanes por las cosas que no son eternas. La palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura. Así que yo te quiero inspirar y te quiero animar a que construyas tu historia y vivas tu proceso. ¿Ok?